a tener esa sensación de temor al pensamiento. Todo comenzó pensando, bueno, creyendo yo que si pensaba mucho en la situación por lo que acaba de pasar, me iba a llevar de vuelta al hospital o lo que era peor, me iba a pegar un infarto. Entonces no quería yo pensar en algo que tuviera que ver yo con mi situación de estrés, ansiedad. Bueno, y sobre todo, pues que no quería pensar en ese punto sensible de que me podía pegar el infarto y lo mejor era evadir ese pensamiento. Se me convirtió en una obsesión, van a creer, el no querer pensar, no querer pensar, no querer pensar. Y casi llegó un momento en el que solamente pensaba en el aquí y en el ahora. No pensaba más allá, no pensaba en los recuerdos pasados, solamente como que mi mente se fijó en el aquí y el ahora. No hacía nada más que vivir el hoy, en el presente, digámoslo así, con cada acto, con cada paso, con cada manera de responder a mis pensamientos, pero siempre y cuando fueran presentes. No podía proyectarme en el futuro, no podía proyectarme en el pasado. No sé si llegó a ser si fue por un comportamiento compulsivo o era en verdad ya un problema que se estaba dando, ya muy a fondo, ¿no? Y siempre estaba en el aquí y en el ahora. Llegó la noche y otra más y así continuaron los días, pero eran noches que no podía dormir. Si acaso 30 minutos a intervalos de cada 2 o 3 horas y volví a intentarlo y así estaba, hasta el grado que ya no pude cumplir con mi trabajo, dejaba de ir porque no podía. Lo curioso es que en aquel entonces, al vivir solo en el presente, mis sueños, porque soñaba cuando tenía esos momentos de 30 minutos para dormir, que sí alcanzaba a cerrar mis ojos, me iba. Y eran esos 30 minutos que a lo mejor yo dormía, para mí representaban horas en otra dimensión, en otro mundo. Yo lo estoy explicando a como en aquel entonces lo visualizaba. Hoy en día pues tengo más entendimiento de lo que son los planos astrales. Y en el mismo sueño pues tenía lucidez. Ya habían pasado, desde que inició el problema, ya había pasado como unos 20 días, pero en esos sueños tenía tanta lucidez, no me iba, siempre estaba en el presente, en el momento del sueño, ahí estaba. Como en la actividad diaria, siempre lo hacía, estar presente, presente en lo que hacía, presente en cualquier circunstancia de que me levantaba a hacer algo, siempre presente y tomando conciencia de mis actos. Obligado por la situación por la que estaba pasando. Normalmente ustedes saben, el ser humano vive un 90% de forma inconsciente en el día. Todas las actividades que realiza las hace no conscientemente y es su forma de actuar en el diario vivir, pues rara aquella persona que toma conciencia de lo que está haciendo en el aquí, en el ahora y no se va hacia ningún lado, no se proyecta hacia ningún lugar. Y en mi caso, pues era obligatorio por mi condición estar en el presente, no estar pensando que me va a pegar un infarto, que me va a explotar el cerebro, en que si vengo manejando me voy a estrellar o algo y algo me va a pasar. Entonces estaba siempre muy consciente de lo que hacía demasiado. Y en los sueños me sucedía lo mismo, siempre consciente, si tenía esos 30 minutos para dormir, todo lo que hacía en el otro plano, lo hacía a conciencia. Donde quiera que estaba conciencia, con quien quiera que estaba conciencia, era muy perturbador, porque yo no sabía que eran planos astrales, yo no sabía ni siquiera sabía lo que era un sueño lúcido, pues no. Entonces era un mecanismo que, que retornaba, se iba y retornaba. En el caso de que yo ya tampoco quería
quería dormir porque se dormía. Pensaba que no iba a despertar de ese sueño, que me iba a quedar atrapado en el sueño, que las entidades o las cosas que veía o con quienes conversaba en esos planos me iban a capturar y me iban a dejar ahí, ya no me iban a dejar volver. Entonces no quería dormir. Puta, era algo muy duro. Fue un tormento horrible, 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 un cansancio tremendo. No podía comer, no podía realizar actividades porque traía la presión a todo lo que daba. Pues uno había bajado mucho de peso, a pesar de haber tomado esos medicamentos, yo creo que estaba igual todavía. Seguía con el sobrepeso. Entonces era era una fatiga enorme tener que subir hasta mi segundo departamento. Bueno, era en el segundo piso, estaba mi departamento y tener que llegar hasta allá por la escalera. Era un infierno y tenía que bajar. Y empezaron a ocurrir otra serie de sucesos, otra serie de sucesos que también me fueron creando más inseguridad, más temor, más miedos irracionales, digámoslo así. Eh, Fíjese qué curioso, no quería salir de mis cuatro paredes de la habitación porque le tenía miedo a los espacios abiertos. Sentía que podía perder el control, que me podía volver loco en un espacio abierto y perder la noción del tiempo de mí e irme muy lejos. Entonces me daba un miedo irracional poder o querer salir, ¿no? Y me sentía refugiado en esas cuatro paredes. Luego llegó el momento en el que me sentí claustrofóbico, encerrado en cuatro paredes. Tenía que salir corriendo porque no soportaba estar entre cuatro, sentía que me iba a pasar algo fatal encerrado. Y era un va y ven, un va y ven. No hallaba la solución, no encontraba y decía, pues bueno, me estoy volviendo loco, decía, ¿qué tengo? Decía, ¿por qué todas estas cosas me empiezan a pasar? Decía, no, decía, algo está mal, algo anda mal, decía, pues tiene que haber una solución. Y cual fuera la solución, aún no la encontraba. Me empezó a dar miedo perder el control, como se lo había dicho, en los campos, bueno, en los espacios abiertos, y me empezó a dar miedo a los días siguientes los utensilios de cocina, los cuchillos, aquellos cuchillos que usamos para partir la carne, aquellos cuchillos muy puntiagudos, muy filosos que de solo verlos me entraba una ansiedad y una taquicardia, o sea, como miedo, temor a decir voy a agarrar los cuchillos y le voy a hacer daño a alguien si me vuelvo loco. Entonces no hallaba cómo enderezar esa situación. Cada vez que veía a un familiar mío con el cuchillo, me subía la presión a todo lo que daba, me temblaban las piernas y no me podía estar enseguida de esa persona, tenía que quitarme, ahí vengo, le decía, voy a ir a revisar el carro, ahí trae aceite o algo, me bajaba y ahí me hacía el loco por un momento, el tonto, y no podía, como les digo. En la noche, si trataba de dormir, solo intentaba dormir, pero como le digo, era una cadena de sucesos que no me lo permitían tampoco dormir, aunque lo quisiera, pues. Y más le agregábamos ese miedo irracional a los objetos, a los cuchillos. Cuando estaba queriéndome relajar, se me venía a la mente la idea de perder el control y tomar un cuchillo y poder hacerle daño a alguien de mi familia. Era una situación que ya no soportaba. Ya, si lo que quería era mejor, pues llegué a pensar en acabar con mi vida porque pues era muy duro, era casi insoportable esto. Luego fueron fobias y más fobias. Entre ellas le voy a comentar, recuerdo que veía a las maquinarias estas las aplanadoras que arreglan las calles o las máquinas escarbadoras, ¿no? Que tienen su cucharón y sacan tierra de las calles. Las veía y no comprendía yo, me daba miedo, una fobia, decía, ¿cómo es posible que el ser humano, decía yo, haya llegado a poder construir esas máquinas
Y decía yo, pues, ¿qué más? No entiendo, decía yo, por qué existe. No un miedo irracional, o sea, ya me daba miedo de solo mirarlas. Y más miedo aún cuando veía pasar los aviones, que volteé hacia arriba y me asustaba cuando lo veía porque decía, ¿cómo es posible que el ser humano tenga la capacidad para hacer esas naves? Decía yo, y bien bloqueado mentalmente, asustado completamente. Y por lo tanto, como les digo, pues trataba de de tomar el control de mis actos y de mis emociones. Era muy duro, muy difícil. Lo intentaba, yo sé que muchas veces fracasaba y volvían a retornar esos pánicos, esos miedos y las taquicardias y esa ansiedad que no cesaba, pues no. Y luego después ya vinieron otra serie de, pues, de sucesos que tuvieron que ver. El delirio de persecución, también la había. El pasar por una calle y pensar que algún americano de cualquier raza o chicano, algún pandillero, por así decirlo, me viniera siguiendo. Veía pasar un carro y si hace un momento tuve un encuentro con alguien, decía que esa persona era la que me andaba buscando y me quería matar. Pero no se lo decía a nadie, yo me quedaba calladito, yo me aguantaba todo lo que me estaba pasando en el silencio. Era algo insoportable. Hay muchos doctores que afirman que cuando uno tiene demasiada ansiedad, al igual que los drogadictos, pues les da por caminar a la gente. Yo me iba a un parque ahí cerquita, bueno, yo vivía en North Las Vegas y había un parque en el que me tenía que ir a caminar. No importa, si eran 30, 40, una hora, hora y media, pero tenía que caminar, caminar, caminar hasta que me sintiera súper cansado. Hasta más ya no poder, que se me hincharan los pies de tanto caminar. Ya para entonces regresaba y es como podía encontrar un poquito de relajación a través trotaba, caminaba, trotaba y caminaba, pero pues, no pasaba mucho, unas 2 horas o 3 días después de que pasaba la relajación y volvía todo estos episodios de ansiedad y pánico. Bueno, hubo situaciones que determinaron el camino que hoy escogí, este camino espiritual, esotérico y de mucho conocimiento oculto, ¿no? Es cuando empecé a darme cuenta de o me hago enemigo de esta situación que me está pasando o lo tomo a mi favor ya, digo. Aunque no sabía, como les digo, no sabía mucho de qué se trataba todo esto. Pero decía, o lo tomo a mi favor y lo hago para mí y vivo con eso de por vida y dejo de estarle teniendo miedo a todas estas cosas. Se los digo ahora. Llegó un momento en el que, como era ayudante de chofer, yo iba sentado en el lado del copiloto y de repente me observaba mis brazos, mis manos, mi cuerpo, mis piernas, mi rodilla y todo, y me asustaba de saber que había alguien, o sea, sé yo, mi ser, mi parte interna de mí, que se encontraba atrapada dentro de este cuerpo físico. Algo muy lógico, muy tonto, ¿no? Para pensarlo así. Pero decía yo, ¿cómo es posible, decía yo, que vine a quedar atrapado en este cuerpo? No puede ser, decía que, pero, ¿por qué? Decía así. No debería estar yo metido dentro del cuerpo. Yo creo que era una sensación eh, a causa de tanto que vivía atrapado en el astral, que vivía soñando consciente, que estaba con esos sueños lúcidos, en el que me movía más cómodamente y no me daba ansiedad dentro de esos planos astrales, que verme eh, sometido dentro del cuerpo físico, ¿no? Que verme dentro de mi cuerpo, pues mis capacidades estaban reducidas, no tenía la misma habilidad que en el astral. Y era un pensamiento irracional. De hecho, mis compañeros que manejaban volteaban a verme y decían, ¿te sientes bien? Sí, le decía, que te veo extraño. No, estoy bien, le decía. Algo decía yo, ¿qué más? ¿Qué más me va a pasar? Decía yo, porque pues ya esto es algo nuevo, decía yo, que empiece a sentir que estoy mal, o sea, que estoy atrapado, que no debo ser, que esto no debe existir.
Bueno, y así continuábamos, salíamos a entregar mercancía local y foránea. Y era una situación de tantas, vamos a llamarlo así. Me desprendí conscientemente de mi cuerpo físico. Mi alma pues salió de mi cuerpo. Me vi por fuera del parabrisas. Sí, me vi sentado dentro del carro y yo volando por encima del parabrisas. Yo veía a mi compañero que venía manejando y me veía a mí del lado del copiloto. Pero era una situación que apenas estaba viviendo por primera vez. Había salido, bueno, no sabían que eran astrales, pero pasaba ese plano de otra manera. Nunca de forma consciente me desprendía y estaba ahí mirándome a mí mismo. Pues fue un tormento, al igual que como cada situación extraña que estaba viviendo. ¿Cómo resolvía eso? Ahora, ¿cómo me volvía al cuerpo? Decía, si ya estoy fuera, ¿cómo le hago para volver al cuerpo? A lo mejor ya morí. Yo creo que ya hasta aquí llegué. A la vez también sentí un alivio, pero